Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de la profe Ana. Hoy vamos a aprender algunas características de la célula. Todos los seres vivos tenemos algo en común, que nos une tanto a animales, plantas, hongos y hasta los seres más diminutos, es la célula. ¿Qué es la célula? A través del transcurso del tiempo, chicos, muchas personas, entre ellos los biólogos, han querido saber y han tenido la inquietud cómo es la célula, qué es la célula, cómo se comporta, qué tamaño es, qué hace la célula. Entonces, con el descubrimiento del microscopio y más aún con el descubrimiento del microscopio electrónico, han podido escudriñar cosas especiales de la célula. Acá tenemos la célula. Entonces, la célula es la parte anatómica y funcional más pequeña de todo ser vivo. En la naturaleza se caracterizan o hay dos grupos de células. Una, los procariontes, la otra, los eucariontes. Los procariontes son las más básicas. Tienen una estructura simple, pero al mismo tiempo compleja. Acá podemos ver esta célula unicelular. Entre sus características tiene una especie de cola y unos pelos llamados cilios. Y las células eucariontes son complejas. Podemos ver claramente la diferencia entre ellas. Las eucariontes, entre su estructura podemos ver, está rodeada de una membrana y dentro de ella están unos organelos que cumplen funciones muy importantes en la célula. Una sola sería unicelular, pero el conjunto de las células hacen tejidos y el conjunto de tejidos hacen los órganos. Por lo tanto, los órganos están compuestos por el conjunto de tejidos y los tejidos están compuestos por un conjunto de células. ¿Saben cuántas células tiene el ser humano? Nuestro cuerpo tiene alrededor de 80 billones de células, aproximadamente. Pero las células no tienen la misma función, no tienen el mismo tamaño y no tienen las mismas características. Tenemos las células de los glóbulos rojos. Ellas se especializan, entre otros, principalmente en transportar el oxígeno. Una vez de llevar el oxígeno al lugar indicado, recogen el dióxido de carbono para luego ser exhalado. Tenemos también los glóbulos blancos o leucocitos, que se encargan de ir en busca de algún cuerpo extraño que está haciendo daño en nuestro organismo y van como una especie de guerreros a atacarlos. Tenemos las plaquetas, pueden ver en la imagen, las que se encargan de ir a taponear cualquier herida sangrante. Entonces, en ese momento se da la coagulación de la sangre. Pero también tenemos otras células que al estar cumpliendo una función específica ocurre algo anormal dentro de la célula. Entonces se empiezan a multiplicar y a multiplicar sin medida. Y las células, los leucocitos, van en busca de esta célula que está funcionando de forma anormal para destruirla. Actualmente están haciendo investigaciones al respecto. Chicos, algunas células se puede ver a simple vista, como el huevo, como los óvulos de los peces. A eso se les llama células macroscópicas. Macro significa grande, pero también hay células que no se puede ver a simple vista. Solo se les puede ver con ayuda del microscopio electrónico y a estas células se les llama microscópicas. Micro significa pequeños y macro grandes. Chicos, es necesario que en todo organismo las células puedan nacer, se puedan dividir para regenerar células muertas o para tener descendencia.
Veamos qué dice. El proceso de división celular es necesario en todos los organismos. Así, a partir de una célula madre, se originan las células hijas. Fíjense, primero tenemos una célula intacta y se divide en partes iguales. Cuando ya vemos la división, serán las células hijas, lo que permite en organismos unicelulares reproducirse. Y en organismos pluricelulares como nosotros, se puedan reemplazar células muertas, como el ejemplo de nuestra piel. Diariamente estamos botando nosotros células muertas, pero al mismo tiempo están naciendo nuevas células para poder reemplazar a estas células muertas. Ahora, ¿cómo es el nacimiento de las células? Vamos a ver mediante la división, la mitosis. En esta primera imagen tenemos una célula entera, luego el núcleo se divide en partes iguales hasta ver el nacimiento de las células hijas. A eso se le llama bipartición. Veamos otra forma. Es cuando en el núcleo aparece un pequeño abultamiento que va creciendo y creciendo. Este se libera de la célula madre. Tenemos el nacimiento de una nueva célula. Entonces se forman en la célula madre unos abultamientos o yemas. A esto se le llama gemación. Otra forma. Esto ocurre cuando el núcleo de la célula madre se divide varias veces hasta que la célula madre se revienta y tenemos nuevas células. A esto se le llama esporulación. Esto ocurre en las plantas. Las células tienen partes. Son muchas, pero vamos a ver 3. Las células tienen varias partes, pero entre ellas vamos a ver la membrana plasmática, el citoplasma, el núcleo. En nuestra imagen podemos ver una célula diseccionada, partida en 2 para su mejor estudio. Bien, la membrana plasmática es la parte que rodea, que cubre, que protege a la célula. Además, deja ingresar y deja salir sustancias. La membrana plasmática tiene varias partes. Vamos a ver una de ellas. Son los poros, fíjense. Son unos orificios que permiten la entrada y la salida de sustancias. Permiten la entrada de sustancias que necesita la célula para vivir. Permite la salida de sustancias que ya no necesita como desecho. Otra de las partes es el citoplasma. El citoplasma está entre la membrana plasmática y el núcleo. El citoplasma es una especie de líquido gelatinoso, parecido a la clara del huevo. En esa sustancia están los organelos que cumplen funciones muy importantes en la célula. Los organelos son muchos. Veamos. Una de ellas es la mitocondria. Son pequeños bastoncitos donde tiene lugar la respiración celular. Vean, la célula necesita de la respiración, por lo tanto, donde se produce y almacena energía. Tenemos los ribosomas. En ellas se elaboran sustancias complejas a partir de sustancias simples, como las proteínas. Otra de las partes importantes es el núcleo. Repasemos. Tiene la membrana plasmática, el citoplasma en donde se encuentran los organelos. Luego tenemos el núcleo. En el núcleo se encuentra la membrana nuclear. Es la que protege al núcleo. Además, es impermeable. Solo permite pasar lo que es necesario y permite salir lo que ya no necesita. El núcleo cumple 2 funciones importantes, entre otras muchas. Uno es el centro de operaciones, es como la computadora de la célula, es el centro de mando. Y otra es donde contiene la información hereditaria, que se llama ADN. A través de esta información hereditaria que se encuentra en el núcleo, podemos
nosotros, los animales y las plantas, heredar características propias de los padres. Veamos en nuestro animalito. El conejito debió heredar algunas características de su madre o de su padre, como nosotros heredamos algún lunar del padre o de la mamá, o la forma de la piel, del cabello, la forma de andar, o del abuelo. Llevamos alguna característica genética de nuestros padres. Bien, en la naturaleza, chicos, hay seres unicelulares, lo que significa que son seres con una sola célula. Entre ellos tenemos las bacterias, y entre las bacterias las espiroquetas, los vibrios, bacilos, cocos. Entre los seres pluricelulares estamos nosotros. Significa que somos organismos que estamos conformados de varias células. Espero que hayan comprendido. Suscríbanse a mi canal y hasta la próxima.